Que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente por aquí, por este espacio, deseando que la gracia de mi Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, cada uno de mis hermanos con los que nos ven por este medio, deseando que la gracia de mi Señor Jesucristo, que su buena voluntad y su misericordia sea en sus vidas. Bueno, hoy traemos un tema a presentar en esta hora. Esta plática que vamos a tener en este momento le he titulado La respuesta de la fe. La respuesta de la fe. Y sabe que mi verso que escogí en esta hora está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Y dice a la letra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente se lo leeré. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión encontré este mismo texto, este mismo verso, pero de esta manera. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que hay algo que existe, aunque no se pueda ver. Eso es la fe. En las Escrituras, en Hebreos capítulo 11, encontramos a un sinnúmero de personajes, los cuales mostraron su fe, una fe grande, una fe genuina, una fe de convicción, una fe la cual trajeron en sus vidas, las cuales con ello traían a su vida la respuesta. Encontramos a un personaje llamado Abraham, encontramos a Sara, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a muchos personajes que están escritos en Hebreos capítulo 11, en los cuales la palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabe, están escritos en esos mismos versículos porque ellos a través de su fe agradaron a Dios. Ellos a través de su fe, de la confianza que tenían acerca de Dios, pudieron agradarle a Él y recibir la respuesta que ellos estaban pidiendo. El versículo 39 de ese mismo capítulo de Hebreos 11, encuentro una palabra que a mí me llena de bendición, una palabra la cual me pone inquieta, y dice así: y todos estos personajes, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y entonces me ponía a pensar, bueno, ellos alcanzaron un buen testimonio. Esto quiere decir, ellos nunca perdieron la fe en Dios a pesar de que no recibieron lo que se les había prometido. Algunos no alcanzaron ver la respuesta de su promesa, de la promesa de Dios para con ellos, mas sin en cambio no perdieron su fe. No perdieron la fe, y eso nos dio testimonio a nosotros en este tiempo para poderlos tener en cuenta como un ejemplo para no perder la fe. Bueno, a veces nosotros nos cansamos de pedirle al Señor y estamos inquietos pidiéndole al Señor, y a veces estamos esperando la respuesta de parte de Dios y no la vemos. Pero en esta hora el Señor nos insta a través de su palabra y nos dice que es importante reconocer, aferrarnos y actuar en fe para poder recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Y esto trae a mi memoria a una mujer que encuentro en el libro de Mateo, capítulo 15, por el cual ahí en sus casitas lo pueden buscar. El libro de Mateo, capítulo 15, sus versículos son 21 y 28. Y también la encontramos en Marcos, capítulo 7, 24 al 30. Esta mujer es una mujer la cual trajo una petición al Señor. En esta mujer encontramos que ella reconocía, ella se aferró y ella accionó su fe. Esta mujer es la mujer cananea. Esta mujer, cuando Jesús vino a esta tierra,
cuando Jesús pisó esta tierra, el Señor hacía milagros, el Señor sanaba enfermos, el Señor resucitaba muertos, Él hacía muchas cosas. Y por esta acción era conocido en diferentes lugares y a través de lo que Él hacía era conocido en todos lados. La palabra del Señor en Mateo 15:21 nos dice que el Señor Jesús se fue a Tiro y a Sidón. Este lugar era un lugar fenicio, eso quiere decir que Jesús salió de Palestina y fue a Fenicia, y ahí se metió en una casa, estuvo en una casa de algún conocido, pero según lo que nos dice Marcos capítulo 7, es que él no quiso que hicieran pública su visita a Tiro y a Sidón. Esto quiere decir que no quería que los demás se enteraran que Jesús estaba en esa casa. Pero ¿qué creen? Todo el mundo, todas las personas sabían quién era Jesús, qué hacía Jesús. Y entonces encontramos a esta mujer cananea, la cual dice que escuchando que Jesús estaba por ahí, no dudó ni un instante en irle a ver. No dudó ni un momento en irle a ver. Y ella sabía, ella reconocía lo que el Señor Jesús estaba mostrando. Mostraba misericordia, mostraba amor, mostraba fidelidad, mostraba sanidad a los enfermos. Y ella tenía un problema. Su hija, dice la Escritura, su hija estaba siendo atormentada por un espíritu, la cual la lastimaba, la laceraba, estaba enferma. Esa niña estaba siendo atormentada por este espíritu. Y yo como madre me puedo poner a pensar que si uno de mis hijos estuviera pasando por ese proceso, yo haría hasta lo imposible por verlo bien. Nosotros como padres, como madres, al ver a un hijo afligido, enfermo, nosotros buscamos la manera de verlo bien, porque cuando ellos están bien, nosotros estamos en paz. Cuando ellos tienen sanidad, nosotros tenemos paz. Y esta mujer no tenía paz porque veía a su hija que estaba siendo atormentada por un espíritu que la lastimaba. Y ella, al escuchar que Jesús se encontraba en ese lugar, que estaba en una casa, ella no dudó ni un instante. Así es que ella tomó la fuerza, salió hacia ese lugar, a esa casa. Y cuando ella llegó a ese lugar, según lo que nos dice Marcos, es que ella se postró a los pies de Jesús. Y ella estando en ese lugar pudo reconocer. Cuando ella se postra a los pies de Jesús, ella reconocía que Jesús era el que le iba a dar la sanidad a su hija. Y que ella iba a ver con sus ojos lo que el Señor Jesús iba a hacer en su hija. Ella estaba bien firme en eso. Ella reconocía que el Señor Jesús iba a hacer lo que ella estaba pidiendo. Porque se había escuchado que era un Dios, era un Señor de misericordia, era un Señor de amor. Así es que ella se postró en tierra. Y la palabra del Señor nos dice que ella clamaba, ella gritaba, ella gemía, ella le decía al Señor: Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Pero para su sorpresa de esta mujer, el Señor Jesús en ese momento no se mostró ni misericordioso ni amoroso. Ella clamaba más fuerte y ella decía: este es el Jesús que a mí me mostraron. Este es el Señor al cual yo vengo a buscar. Este es el Señor el cual yo sé que Él me va a dar la respuesta. Así es que se humilló ante el Señor y gritaba a grande voz y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es atormentada, que es molestada, que es gravemente atormentada por un demonio. Cuando esta mujer vio que no tenía respuesta del Señor Jesús, ella no bajó la guardia. Ella siguió aferrada, ahí humillada a los pies del Señor Jesús.
¿Cuántas madres y cuántos padres en este momento reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también reconocemos que Él puede salvar a nuestros hijos, que Él puede alcanzar a nuestros hijos, que Él puede darle sanidad a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia? Él es el Dios de misericordia, Él es el Dios de amor. Y si Él está en casa, nosotros podemos tener paz. Y ella reconocía esto, esta mujer cananea reconocía que si Jesús entraba a su casa, ella iba a poder tener respuesta a su petición. El versículo 23 nos dice la segunda cosa que hizo esta mujer para recibir la respuesta. Ella se aferró a su fe. Jesús otras veces se había mostrado misericordioso y amoroso, pero con ella no lo hacía. Mire lo que dice el versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Dónde estaba ese Jesús entonces amoroso y misericordioso? ¿Dónde estaba ese Jesús que habían mostrado a ella que era un hombre que daba las respuestas? En ese momento Jesús cerró su boca y no decía nada. Mas sin en cambio ella se aferraba a esa fe. Ella se aferraba y decía, yo sé que tú me vas a dar la respuesta. Y por ende ella gritaba más fuerte y decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija. Pero pasado el rato no encontraba respuesta. Aún los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Jesús, despídela. No hay manera de que ya dile que se vaya. No, le decía, dale lo que ella pide. Por favor, mira, nos está molestando. Dale la respuesta que ella pide. Y el Señor Jesús entonces le responde a sus discípulos y a ella misma y nos dice en el versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Esto qué quería decirle a esta mujer? Tú no eres una de la casa de Israel y por ello no vas a recibir la respuesta. Pero sabe que la palabra del Señor nos dice que el Señor vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron y por eso nos dio la oportunidad a nosotros de ser llamados sus hijos. Y es eso lo que nos tiene que aferrar como esta mujer. La respuesta del Señor Jesús no era la que ella esperaba, pero ella se aferraba a lo que ella sabía de Jesús, a lo que ella había creído que Jesús era, a la misericordia y al amor que Jesús estaba mostrando a los demás y sabía que con ella también lo iba a hacer. Así que esta mujer vuelve a decirle al Señor, Señor, socórreme. Señor, ten misericordia de mi hija. Y entonces nos dice en el versículo 26 la respuesta que el Señor Jesús le brinda a esta mujer. Y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Wow! Eso es una palabra grande, ofensiva para muchos. Pero esta mujer cananea se aferró, se agarró de lo que pensaba de Jesús. Y no le importó lo que este Señor le estaba diciendo. Así es que ella le vuelve a decir, ten misericordia de mi hija. Yo me imagino el dolor tan grande que ha de haber sentido esa mujer. Si yo estuviera en el lugar de esa cananea, tal vez por mi carácter, tal vez por mi personalidad, ya me hubiera ido del lugar. Y hubiera decidido ir a buscar la respuesta en otro lado. ¿Cuántos de nosotros nos hubiera pasado lo mismo? Pero esta mujer fue probada en su fe. Esta mujer fue probada en su fe porque ella estaba reconociendo al Señor Jesús. Pero ella se aferró a la fe, a la seguridad de que Dios daría la respuesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mujer estaba ahí, postrada a los pies de Jesús, humillada. Se imagina el dolor que esta mujer tenía.
Su hija enferma, al que ella creía que le iba a dar la respuesta, le dice que ahora es un perrillo. Ella se levanta. Yo me imagino que ella se levanta con lágrimas en sus ojos. Se levanta y entonces el versículo 27 dice que ella pone en acción la fe. Ella pone en acción la fe, la certeza, la seguridad de que iba a recibir la respuesta. Y ella le responde al Señor Jesús: acepto que soy un perrillo, acepto que no soy judía, acepto que no soy de tu pueblo, pero creo en ti y creo que tú puedes sanar a mi hija. Y entonces eso hizo la gran diferencia, porque ¿sabe qué le respondió? El versículo 27 nos dice, y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Con eso estaba accionando su fe, con eso estaba demostrándole al Señor Jesús que ella creía en Él. Cuando ella puso en acción la fe, es entonces cuando el Señor dobla su corazón y le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres que sea. Ve donde tu hija, recíbela la sanidad que tu hija estaba necesitando. Ve y te darás cuenta que ella está sana. Esta mujer, yo me imagino que se levantó rápido, empezó a correr hasta donde su casa, y cuando llega a su casa ve a su hija que ya no era atormentada por ese espíritu. Yo creo que esa mujer nunca más se soltó de la mano del Señor. ¿Sabes? Ahora nosotros, tal vez has estado pidiendo, has estado orando por tu hijo, por tu esposo, por tu familia, por sanidad, por liberación en tu casa, y no has visto la respuesta. En esta hora lo que el Señor te dice a través de su palabra es: aférrate a lo que crees. Crees en el Señor Jesucristo, reconócelo como tu Salvador. Aférrate a esa fe y a esa seguridad de que Dios cumplirá su propósito en ti. Y acciona la fe, ponle acción a tu fe y recibirás la respuesta de las peticiones de tu corazón. ¿Sabe? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos de ser eso que el Señor Jesús le dijo a la cananea. Dejamos de ser esos perrillos. Dejamos de ser extranjeros, dejamos de ser advenedizos, dejamos de ser alejados del reino. Y ahora, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros somos llamados hijos. Y dice la palabra del Señor que si hijos, herederos de la gracia, herederos de la voluntad, herederos de la provisión, herederos de las promesas de Dios. Así es que si tú has aceptado al Señor Jesucristo, le has reconocido como tu Salvador, acciona tu fe, aférrate a lo que Él dice en su palabra, y Él cumplirá cada una de tus peticiones. Yo deseo con todo mi corazón que seas bendecido abundantemente en tu familia, en tu matrimonio, como mujer, como hombre. Que cada uno de los que ven este mensaje sean llenos de la gracia salvadora de mi Señor Jesucristo. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, este es el tiempo. Él te está esperando. Él está esperando llegar a tu casa, que poses, que lo dejes entrar a tu casa y Él pueda hacer grandes cosas en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en cada uno de los que hacen tu familia. Así es que es el tiempo de salvación, es el tiempo de venir al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesús.